Muy buenos días a todos. Una alegría estar en comunión. Y yo no recuerdo, pero me parece que hace bastante que no empieza una estación climática justo a tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Estamos en otoño. Qué hermoso es poder cambiar de estaciones, rompe con la monotonía. Aunque algunos dicen que prefiere el calor, otros que prefiere el frío. Cuando compartía con Dios y le decía, Señor, dame palabra para dar a mis hermanos, vino a mi mente un pasaje, lo leí y me fui a dormir. Y a la mañana me desperté y era como que de noche se clarificó. La semana pasada me impactó una noticia de una mamá con mellizos australiana, no sé quién leyó esa noticia, en donde nacen sus bebés, una nena y el varoncito falleció, prematuros los dos, y el bebito falleció. Y cuando le dicen a la mamá dice, lo quiero tener conmigo, me quiero encontrar con él. Y sucedió un milagro, que la ciencia dice, no lo podemos explicar. La mujer le pidió al esposo que se acerque, desnudos, abrazaron a su bebé y dice que el bebé empezó a moverse. La mamá le dijo, te queremos llamar con este nombre, tu hermana se llama así, te queremos. Y el bebito empezó a moverse, volvió la temperatura a su cuerpo. La mamá dijo que lo puso junto con el corazón de ella para que escuche los latidos. Es impresionante, ¿no? ¿Qué encuentro? Normalmente cuando la mamá da a luz, se da el encuentro inmediato con el bebé, la mamá con el bebé. Todo esto vino después de leer un pasaje que es el que le quiero compartir hoy. Y comencé a pensar en los encuentros. Somos seres de encuentros. ¿Cuántos tipos de encuentros hay? Enseguida me vino la frase encuentro cercano. Puede haber lejano, encuentro programado, encuentro accidental, espontáneo, encuentro tenso, encuentro relajado, encuentro romántico, encuentro, no sé, qué clasificación podemos tener. Y me mandé a buscar y a pensar y dije, bueno, no, pero... Y vino a mí una palabra, el texto que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay un día donde vamos a encontrarnos con nuestro Dios, dice el profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 12. Y seguía mi mente pensando en los encuentros, todo a partir de un encuentro que yo quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, que es el único que lo relata, entre Jesús y un petizo, cobrador de impuestos. Hay nombres Lázaro, pero Zaqueo no hay. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Zaqueo? ¿Sí? ¿Alguien conoce? No. Yo conocí una vez a un perrito que me llamó la atención. Zaqueo, era un perrito creyente, ¿no? O sea, de una familia cristiana, mejor dicho. Zaqueo le habían puesto, una cosa de loco. Zaqueo, Zaqueo, Zaqueo. No sé si hacer así para llamarlo o hacer así para que venga la plata, ¿no? Solo Lucas registra este relato que muestra
tremendamente el valor que Jesús da a las personas despreciadas por el pueblo y especialmente por las autoridades religiosas. Y es interesante, me gustó pensar en este pasaje porque también fue previo a la entrada de Jesús a Jerusalén. Estamos cercanos a Semana Santa. Nosotros los creyentes evangélicos no creemos en la Cuaresma. Respetamos lo que hacen los católicos, ortodoxos, pero no creemos en la Cuaresma, que es un tiempo donde invertimos para acercarnos a Dios, que va a morir de vuelta y que tenemos que con la ceniza. Pero definitivamente es un espacio cronológico que nos invita a prepararnos, a proclamar un fin de semana increíble para la historia de la humanidad. Increíble. Revolucionaria. En donde Dios hace el clímax final del encuentro que Él tiene y quiere tener con cada ser humano. Porque un día va a haber ese encuentro con Dios, como dice el profeta Amós. Y aquí vemos un encuentro en donde se me ocurrió y lo condensé en un adverbio de tiempo, siempre. Cuando leí el capítulo 19, los primeros 10 versículos que vamos a leer ahora, me vino a la mente el adverbio siempre, porque en algún sentido este encuentro de Jesús con este hombre enfatiza aspectos que siempre están presentes cuando Jesús se encuentra con la persona. Yo quiero invitarles a que lo leamos en la palabra de Dios. Vamos a compartir un mensaje expositivo. Vamos a ir desde la Biblia a lo que nos dice, no temático. Pero sí vamos a sacar estos temas que seguramente Dios quiere complementarlo con como nos fue hablando con la adoración que hemos tenido. Qué coros tan preciosos. Y yo quiero que lo una a esto que Dios le quiere hablar. Dice así la palabra de Dios en la Reina Valera, en Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta dinámica de relacionarse Jesús contigo, con mi persona, con tu persona, con las personas, Él siempre está activo. Jesús entra en una ciudad y lo que le interesa son las personas. Cuando uno va al idioma claramente original en que fue escrito, claramente muestra esta actitud atenta, concentrada en un propósito. Y es interesante, Lucas, que era profesional en esa época, era erudito en medicina en este caso, pero era alguien entrenado, él pone estas palabras diciendo que Jesús entra en Jericó y pasa por la ciudad, mostrando este interés en detectar. Jericó era un importante centro comercial, un lugar donde estaban los jefes de los cobradores de impuestos, y de hecho Lucas dice que Zaqueo lo era, jefe de los publicanos. Era una ciudad donde había claramente una oligarquía
vinculada al Imperio Romano, gente muy rica porque eran judíos, pero cobraban impuestos y eran muy ricos, por eso eran odiados por la multitud y mucho más por los religiosos. Siempre Jesús está activo. Cuando éramos jovencitos nos reíamos cuando nos juntábamos en algunos encuentros entre iglesias, porque nos juntábamos con algunos jóvenes de alguna iglesia que cantaban siempre que Jesús está pasando, déjalo que te toque. Y nosotros los cargábamos, y ellos nos cargaban con los textos con las canciones que cantábamos nosotros, cosa de juego bien de evangélico aburrido, ¿vieron? Pero bueno, nos cargábamos con las canciones que cantábamos. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque. Y ellos nos cantaban firmes y adelante, firmes y adelante. Jesús siempre activo, siempre interesado en acercarse más allá de donde esté. La ciudad tiene sentido por las personas. Algo parecido pasó a Dios con Nínive. Y vemos en toda la Biblia este mismo recurso. Él siempre está activo, siempre dispuesto, deseoso de realizar algo. Y es interesante ver cómo hay personas que tienen un interés especial en encontrarse con Jesús. Claramente Lucas relata esto de Zaqueo. Zaqueo procuraba ver quién era a Jesús, es decir, tenía un rol activo. Él quería algo. Algunos, frente a la noticia de Jesús o al contenido evangélico de las buenas nuevas, están con una actitud pasiva. Bueno, si Dios quiere, que venga. Bueno, si Él quiere hablarme, ¿le suena esta actitud? Y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Algunos dicen, bueno, si Dios quiere que me case, bueno, que venga la novia, que venga el novio. No sé qué estudiar, bueno, Dios ya me dirá lo que tengo que estudiar. Tienen una preferencia por este rol pasivo. Bueno, la verdad es que Jesús está activo, se mueve, pasa, toca, quiere ver, presta atención, pero necesita que del otro lado haya inquietud, haya movilidad, haya perturbación, haya algo que me mueva a lo que yo quiero. Siempre, cuando Dios se mueve y cuando se mueve la persona, siempre pasan cosas. No vuelve la palabra vacía, porque encuentra fertilidad. La semilla cae en un lugar que tiene hambre y siempre suceden cosas cuando es así. Y en este encuentro de Dios, de Jesús con el hombre, también siempre hay impedimentos. Impedimentos que son ajenos a uno, que son externos a uno, y también impedimentos que forman parte de la propia naturaleza. La palabra dice que no podía Zaqueo procurar ver a Jesús, porque había mucha multitud. Los que hemos estado en ambientes donde hay personas altas, sabemos cómo cuesta enganchar algo cuando los que están son todos altos. Y vos decís, pero yo siempre veo, claro, pero ahora estoy en un lugar donde son anglosajones y no veo nada, porque encima son anchos y altos. Bueno, Zaqueo no necesitaba estar con anglosajones, era petizo él, no sabemos si un enano hipofisario, no sabemos cuánto mediría, no sabemos, pero era petizo. Encima, impedimentos externos, había muchos. Impedimento propio, era enano. Cuando nos acercamos a Dios, siempre van a haber impedimentos. Un día terminó una reunión y una persona se acercó y me dijo, pastor, yo hice la oración
para recibir a Cristo, pero me dio vergüenza levantar la mano. La gente, el ambiente, impidió que él sea coherente a ese llamado. Algo tan sencillo, que la misma persona dice, ¿por qué no lo hice? ¿Cuál es el problema? Pero bueno, un impedimento externo. Cuando Dios habla siempre van a haber impedimentos, y cuando vos tenés intenciones de acercarte a Dios siempre van a haber impedimentos. Impedimentos externos, impedimentos internos. ¿Cuál será tu impedimento interno? Jonás descubrió impedimentos internos, un nacionalismo que le impedía obedecer a Dios e ir a predicar a quienes no eran judíos. Zaqueo tenía biológicamente dificultades. Hay personas que tienen impedimentos emocionales, están con bronca con Dios, están con dolor con Dios. No le perdonan que le haya arrebatado al papá cuando era jovencito. No le perdonan haber perdido una situación. Están con rencor, guardando amargura, echando raíz en su corazón que cada vez entorpece más ese río que quiere fluir. Impedimentos internos. Y también impedimentos externos, el ambiente laboral, la vergüenza, el temor a que te identifiquen. Si no, le preguntamos a Pedro cuando negaban a Jesús. Pedro tuvo vergüenza también, no tuvo el coraje como estos creyentes por los cuales oró Sergio y por los que estamos orando, que están siendo perseguidos por salvajes, fanáticos, que repiten lo que pasó durante toda la historia. Hay otros impedimentos externos, pero siempre que haya un encuentro con Dios, pasarán cosas para que eso no suceda. A veces la persona que predica o quien cree dice Satanás es, y le pone nombre y dice es el diablo que no permite. Y a veces Satanás ni está enterado, porque es la naturaleza carnal de la persona la que no está permitiendo. Dios dice que resiste la soberbia. La soberbia en el ser humano es lo más fuerte que impide que yo me acerque a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y puede ser que sean sanos los 10, pero hay 2 que aparte de ser sanos de su lepra, se llevan la porción más importante, que es la persona de Jesucristo para toda su vida. Nabucodonosor fue soberbio y Dios lo castigó y le dijo, cuando te humilles te voy a sanar. Y sorprendentemente se humilló y, como decía Myron Bott, un profesor de teología, lo voy a ver en el cielo a Nabucodonosor. Y nosotros lo escuchábamos y decíamos, pero era un apasionado del libro de Daniel. Impedimentos. Hay una frase que se dice que es de Cervantes, que no es verdad. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, no la dijo Cervantes, no está en el Quijote. Pero sí es cierto que si ladran los perros es porque algo está pasando, ¿no? Tal vez esos impedimentos te están diciendo que falta muy poquito para que recibas la bendición de Dios. ¿Hasta cuándo el impedimento va a dificultar que te encuentres como querés con ese Señor que quiere darte porque es grande, es amoroso y es poderoso? Siempre Él está activo, siempre va a haber un deseo que quiere movilizarme para encontrarme con Dios. Siempre van a haber impedimentos ajenos, externos o propios, personales. Y siempre hay una realidad humana que la Biblia corrobora. Tengo que hacer hasta donde pueda. Zaqueo se las ingenió, utilizó elementos cotidianos para superar su dificultad personal. ¿Y qué hizo? Se subió a un sicómoro. Un jefe de publicanos subido a un árbol que no es arbusto ni es un árbol tan grande,
pero que es un árbol que puede ser subido, pero tiene algunas, ¿cómo se llama? Algunos pinches, no, ¿cómo es? Espinas. Pero esa necesidad interna lo llevó a superar, por lo menos hasta donde él podía. Más de una vez escuchamos esta frase: hacé hasta donde puedas y Dios va a hacer el resto. Creemos en eso. Tenemos que hacer lo que podemos y Dios va a hacer el resto. Y si cuando hicimos lo que podemos no llegamos, le vamos a decir al Señor: Señor, llegamos hasta acá, que es tal vez precisamente donde Él nos quería. Pero el ser humano tiene esa capacidad y la tenemos que hacer. Lo hizo Jacob, lo hizo Abraham, lo hizo David, lo hizo Pedro. Hacer, y en nombre de Dios podemos lograr cosas, pero más de una vez, cuando nosotros observamos en la palabra de Dios, se conjuga el milagro. El hombre hace y Dios hace, en su soberana y bendita voluntad. Siempre hay que hacer hasta donde pueda y hasta donde llegué y decirle: Señor, aquí estoy. Qué bendición es también poder decir que en los encuentros con Dios Él siempre conoce mi intención. Jesús pasa por Jericó, atraviesa la ciudad, muchas opciones para distraerse, muchas, pero dice Lucas que cuando Jesús llegó a aquel lugar, lo miró en el sicómoro y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy yo quiero estar en tu casa. Qué lindo. ¿Se imaginan a Zaqueo? Habiendo superado su impedimento físico, pagando el costo de tener vergüenza, pero no importa, yo necesito encontrarme con Dios. Y sorprendiéndose que Jesús le dice: Zaqueo, vení. ¿Conocen a Jesús premiando esto? ¿Recuerdan cuando rompieron un techo para bajarle al enfermo? El status quo, la religiosidad, la civilización, la ética decía: no, andás en la cola, no, esperá, pará, cuidate. Jesús ve el corazón, ve la intención y Él responde. Y siempre vemos cómo en el encuentro Él conoce la intención. Cuando Jesús empieza el ministerio, luego de transformar el agua en vino, en la boda de Caná de Galilea, dice que la gente, claro, empezó a saber de ese milagro y se empezó a llenar por todos lados de gente, y seguramente más de uno llevaba agua para que la transforme en vino. Pero Jesús dice que no se fiaba de la multitud porque sabía lo que había en el corazón. ¿Y sabes qué? Jesús sabe lo que hay en tu corazón. En la semana una señora me pidió que como iglesia estemos orando porque se le presentó una neoplasia, un tumor respiratorio, y yo le dije que lo iba a hacer. Y lo queremos presentar a Elena para que oremos, como lo venimos haciendo. Y me lo insistió muchas veces, y viene de un contexto cristiano no nuestro, y me lo repitió varias veces, y yo le dije: Elena, ¿sabe qué? Quédese tranquila, pero Él ya escuchó su oración, y Él conoce lo que usted tiene en el corazón. Quédese tranquila, porque Él conoce su intención y Él ya sabe de lo que usted tiene y lo que quiere, y cómo está descansando en Dios. Permítase disfrutar de lo que Dios le quiere dar. Permítase sorprender para que vea lo que Dios quiere hacer. Siempre Él conoce mi intención. Pero tenemos que hacer las otras cosas para estar dispuestos. En quinto lugar, o sexto lugar, cuando lo conozco a Él y cuando me encuentro con Él, muchas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con personas? Pasan cosas. Hay movilización. En el seminario, en la materia psicología pastoral, hablamos lo que sucede en un encuentro entre el pastor y el consejero y el aconsejado. Hay reglas que se han institucionalizado. Según el tipo de encuentro, de entrevista, hablamos de la transferencia, de la contratransferencia, de la empatía, de la disociación instrumental, y explicamos todas esas cosas que son verdad.
Siempre cuando uno se encuentra con otro pasan cosas. Hoy veíamos en la escuela dominical cómo hay un canal, cómo Dios se comunica y cómo puede haber interferencias. Por supuesto que sí. Pero si hay algo que sucede cuando se da el encuentro tuyo con Jesús, lo que tiene que haber, ¿qué es lo que modifica y abre el camino para la bendición? ¿Sabes qué es? La obediencia. Cuando me ligo a Jesucristo, obedezco a Jesucristo. Algunos dicen, Señor, espera que tengo que casar a mi hija y cuando termine el casamiento, como pasó en el Nuevo Testamento, vengo y después te sirvo. Otro dice, Señor, justo murió mi papá, tengo que ir a hacer el velorio. Una semana eran los velorios antes. Y después vuelvo. Señor, el joven rico dijo, yo te sirvo. Pero había otra cosa que no le permitía obedecer. Los impedimentos. Cuando me encuentro con Dios, siempre va a estar la obediencia como nexo. Mientras esa obediencia no esté, no va a activar lo que viene de Dios. Porque Dios necesita la obediencia porque lo que va a venir no es de tu naturalidad. No es natural de tu naturaleza carnal. Tiene que ver con tu naturaleza espiritual y la obediencia es necesaria para que se active el Espíritu Santo en tu vida, que es la persona de Dios y motorice todo lo que va a venir. Porque lo que viene después de la obediencia es por obra y gracia del Espíritu Santo, no por lo que uno quiera. A Zaqueo le pasó. En el encuentro con Jesús y en la obediencia, miren lo que sucede. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Eso es humano? ¿Eso es esperable de un encuentro común? ¿Se imaginan si nuestros gobiernos se encontraran con Jesús así? ¿Pagaríamos la deuda externa? ¿Y desde qué año iríamos? ¿Llegaríamos tal vez a Juan de Garay o a Pedro de Mendoza? La obediencia se requiere siempre porque va a activar cosas que no son esperables para nosotros como humanos, pero va a activar conductas sorprendentes que van a traer bendición. Fíjense qué increíble, devuelvo la mitad. Eran las cosas fuertes de él. No decía, Señor, si te obedezco, poneme una pelota que voy a patear. Nunca pateó una pelota y le pide a Dios que le va a dar patear centros y penales. Lo fuerte de él, dijo, devuelvo, porque esto es lo que yo me equivoqué. Y lo devuelvo cuadruplicado. Qué increíble. ¡Qué bendición! Ahora, esto no lo podemos invertir, no podemos alterar el orden. Muchas veces como cristianos alteramos el orden y decimos, no, qué bravo ser cristiano. Y nos acercamos a la racionalidad, ponemos obstáculos religiosos, porque queremos entenderlo a Dios sin obedecerle. Quédate tranquilo, hermano, que si lo obedeces a Él te va a dar la fuerza para hacer lo que va a venir. Porque no va a ser por tu fuerza, sino por la de Él. Cuando decimos que tenés que perdonar al que te está insultando, no es para que lo hagas vos sin la fuerza de Él. Cuando decimos que vayas a darle un abrazo a aquel que lo que menos querés hacer es abrazarlo, no te estamos pidiendo eso olvidando que es el Espíritu Santo que te va a dar el poder. Cuando estamos diciendo que hables a otro de Jesucristo, no te estamos diciendo que hagas eso en tus fuerzas. Te decimos que lo hagas obedeciendo el encuentro con Jesús, porque siempre cuando uno está con Jesús va a activar la obediencia y el poder. ¿Amén? Amén. Cuando estamos con Jesús y nos encontramos, siempre que hay un encuentro con Dios, los demás, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasó con Zaqueo y con Jesús? Dijeron, oiga, se va con este atorrante Jesús. Este Jesús se va con el atorrante. Faltaban 2 días para entrar en Jerusalén, para ir al Gólgota. ¿Y Jesús se va con un pecador?
Capaz que cuando recién empezó el ministerio, inexperto, Jesús, mirá, no te juntes con los malvados. Ya tenía 33 años Jesús y elegía estar con el pecador que decidía encontrarse con él. Muchachos, chicas, no es con el pecador que quiere estar pecando. Digo porque algunos jóvenes dicen, yo voy a ir a los boliches a predicar de Cristo. No está mal eso, pero invitarlo a que salgan del boliche. Que muestren que quieren encontrarse con Jesucristo. Si no, vos vas a tener encuentros cercanos de cualquier tipo. Porque el que antes que eras vos hijo del de antes, te va a querer atrapar. Cuando nos encontramos con Jesús, siempre los demás van a opinar. Y no necesariamente muy bien, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque va a generar, en algunos casos, sorpresa. Oye, porque no saben, y en muchos casos envidia. La cuestión que dice que al ver esto murmuraban diciendo lo que decían. No importa, si hablaron mal de Jesús van a hablar mal de mí. Yo me acuerdo el primer día que oí que hablaban mal de mí, me sorprendí. Y dije, pero ¿por qué si yo hice todo bien? Yo creía que hacía siempre todo bien. Me sirvió para darme cuenta que me equivoco mucho. Pero me molestó, pero si hice todo bien, ¿por qué hablan mal de mí? Y una persona me dijo, Miguel, hablaron mal de Jesús, ¿cómo no van a hablar mal de vos? Y me permitió a mí bajar, estar en la tierra y saber que entre ternícolas hay murmuración. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, aunque los demás siempre murmuren, para bien o para mal, ya no me va a regir mi voluntad, porque yo he decidido seguir a Cristo. He decidido servirle a Él. Las cosas viejas pasaron, todas van siendo hechas nuevas, el oro y la plata no me han redimido. ¿Se acuerdan de ese himno? Ya está. Ya no invierto más ahí, invierto en Jesús. Pero tengo miedo a donde me mande. Quédate tranquilo, no vas a estar solo. Aparte no pienses que va a ser negativo, es un Dios bueno, es un Dios grande que quiere lo mejor. Cuando nos encontramos con Jesús, siempre hay un día, siempre hay cambios. Siempre hay un día, siempre hay cambios. ¿Recordás el día que le diste tu vida a Jesús? ¿Hay un día que puedas decir, yo me encontré con Jesús? Bueno, algunos no lo tienen tan preciso como yo porque éramos chicos. Pero sabés que hubo un momento. No importa que no te acuerdes el día, la hora, el equinoccio, la latitud, la longitud, no importa. Algunos sí se acuerdan. Mi papá se acordaba el día, la fecha, en sus 15 años. Yo me acuerdo el mes y el año. Y quizá no te acuerdes, pero hay un momento en donde en ese encuentro vos le entregaste la llave de tu corazón. Siempre es así. Si eso no es así, no es un problema de amnesia, tal vez tenés que reconfirmar o abrir tu vida a Jesucristo y tenerlo presente con un día y con una fecha y un momento específico. Y hay cambios. Es difícil pensar en que haya un Dios y no haya cambio. Zaqueo lo tuvo, ¿y qué cambio? Conocí a un misionero del Apen que partió con el Señor ya, Hachadur Baronian. No sé si lo conocen algunos aquí. Era un misionero del Apen que él evangelizaba a los niños. Y él decía, hay que predicarle a los niños y tienen que aceptar a Cristo de niños, porque cuando lo hacen cambia el rumbo de la vida. Quizás no puedan decir después, yo antes de ser creyente era ladrón, borracho, qué sé yo, y ahora no, porque claro, chiquititos, aunque hay algunos que son, pero no. Algunos están en Cristo, pero vuelven a su vieja forma de vivir.
Antes mentían y ahora lo calificaron. Pero él decía, cuando el niño se convierte, lo que iba para allá giró, cambió de rumbo. Por eso necesitamos practicar con los niños lo que tenemos que hacer con los adultos, llevarles a que se entreguen a Cristo e invitarles a que hagan la oración de fe para que nazcan de nuevo. Ese es el encuentro con Jesús, eso es lo que necesitamos y siempre va a haber cambio. ¿Por qué? Porque hay vida donde no la había. Hay un día siempre y hay cambios siempre. Y nunca soy yo solo el que recibe la bendición. Fíjense lo que dijo Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria a Dios. Zaqueo estaba solo, pero Zaqueo lleva la bendición a su casa. Siempre que hay un encuentro con Dios, no sos vos el bendecido, sos vos y tu entorno inmediato. Pablo le dijo al carcelero, ¿qué le dijo? Tú y tu casa serán salvos. Qué bendición. Cuando recién comentaban si se puede ir solo al encuentro de familias, es que puede ser que vengas solo, y puede ser que vengas solo también a la iglesia, y puede ser que alguno crea que sos viudo y resulta que estás casado, o viuda y estás casado, pero venís sola o solo. Pero la verdad es que siempre Dios te ve como alguien que lleva y trae bendición. Dice la palabra de Dios, si hay alguien que es creyente en el vínculo conyugal, lleva la santidad y la bendición a su compañero. De esta profundidad es nuestro Dios. No es un Dios individualista, es un Dios plural, que su bendición no la frena, sino la lleva para que también, en el tiempo de Él, y cuando la persona como Zaqueo movilice su estructura, se encuentre con Él, pueda recibir la bendición. Y finalmente, siempre que hay un encuentro con Dios, hay salvación. Siempre. ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas sanidad? Porque salvación es sanidad. ¿Necesitas madurez en un área muy inmadura? Porque también eso quiere decir sanidad y salvación. ¿Necesitas conversión? Siempre que hay un encuentro con Jesús, suceden esas cosas. Por eso yo en esta mañana quiero invitar a que nos pongamos de pie. Y que aquellos hermanos, jóvenes, muchachos, chicas, que deseen, puedan decirle al Señor, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Si es para salvación, quiero pedir perdón por mi vida. Hoy entendí, tal vez como nunca, que tengo que rendir mi vida y tengo que archivar el día para que a partir de hoy saber, porque nazco una vida nueva. Hoy tiene que haber ese encuentro. Quizás es porque necesitas sanidad. Hoy tiene que ser ese encuentro. Si es que Él está moviendo en tu corazón sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Si el Señor hoy quiere tener encuentro y vos también decidís superar impedimentos externos y también internos y querés tener ese encuentro con Jesús para que áreas tuyas de tu vida que tienen que ser visitadas por el Señor sean sanadas, hoy es el día, en este primer domingo de otoño, para que Él pueda sanar, pueda tocar, pueda hacer algo distintivo y que produzca cambios, como lo vemos en la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que delante de la presencia de Dios le digas, Señor, quiero encontrarme contigo, quiero tener un encuentro contigo y quiero en tu presencia, hoy, en esta mañana, reafirmar el deseo que tú toques mi vida, que me conmuevas para que la conmoción de tu encuentro pueda empezar a tener cambios de arrepentimiento, de restauración, de devolución, de sanidad, de madurez, que empiece para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo quiero invitar a aquellos que han hecho esta oración, se animen a acercarse y decir: pastor, tanto al pastor José como a mí, yo hice esta oración. Y quiero que lo sepa, para que ore conmigo, para que tengamos un encuentro, para que quiero hablar con usted, quiero que me ayude. Puede ser muchos años de cristiano o puede ser nuevo. Acérquese tanto al pastor José como a mí y díganos: yo hice esta oración, quiero un encuentro con Jesús como el que habló en la reunión. Amén. Amén. Gracias, Señor. Terminamos nuestra reunión, el Señor les bendiga y estamos en comunión en este domingo.